Hace varias semanas, mientras me preparaba para esta temporada, tuve varias conversaciones con Jonathan. Estuvimos hablando sobre los anuncios en la televisión, los anuncios en YouTube y las pancartas que vemos en la calle. Cada uno de ellos ha sido creado para hacerle bien a las personas. Al menos eso es lo que dicen los creadores de todas estas propagandas. Pero en realidad yo creo que hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque simplemente no se alinean con la escritura. Cada uno de esos carteles de promoción nos dicen, nos gritan: tú eres suficiente. Bienvenida a Conversando Contigo Mujer, yo soy Nelly y hoy estaremos tocando el ídolo número 5, autonomía, o en otras palabras, autosuficiente. El diccionario define autonomía como la capacidad que tiene una persona o entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. No sé si te ha pasado como a mí, pero muchas veces me he encontrado teniendo este tipo de pensamiento. Tú no necesitas a nadie. Nelly, tú puedes hacerlo sola. Tú estás bien capacitada. Tú puedes hacerlo. No esperes por nadie. Hazlo tú. Tú tienes las capacidades, tú tienes los recursos. Tú puedes con esto y con más. ¿Te resulta familiar esa clase de pensamientos? Yo creo que sí. Si vives en Estados Unidos, te darás cuenta de que los estadounidenses les damos un gran valor a la independencia. Amamos la autonomía y vemos la dependencia como una señal de fracaso o una deficiencia de algún tipo. Los cristianos en particular pueden interpretar la necesidad física, económica o espiritual como una señal de que Dios ha retirado su bendición debido a algún fracaso de nuestra parte. Pero ¿por qué lo interpretamos de esa manera? Es como si pensáramos: estoy teniendo esta necesidad porque tengo algún pecado no confesado. Pero ¿es el pecado la causa de la necesidad humana? ¿Es el pecado lo que ha causado que nosotros tengamos necesidades hoy día? En Génesis, del 1 al 3, los capítulos del 1 al 3, nos muestran claramente que no es así. En el Edén, antes de la caída, Adán y Eva fueron creados con necesidades. Desde antes de comer del fruto, dependían de Dios para la provisión de aire, de comida, de agua, de tierra y de luz. Ellos necesitaban todas esas cosas físicas y también tenían necesidades espirituales. Antes de que el pecado entrara en escena, Dios los creó con necesidades para que acudieran a la fuente de todo lo necesario, admitieran su necesidad y le adoraran. Hoy día, nosotras vemos la necesidad humana como una deficiencia y la autosuficiencia como un gran logro. Ese deseo de querer sentirnos autosuficientes nos lleva a negar nuestras propias necesidades. Aún cuando nuestras vidas estén colapsando, nos pintamos una sonrisa y salimos el domingo por la puerta y vamos al culto y fingimos delante de toda nuestra familia y nuestros hermanos en la fe que todo está bien, que yo estoy completa, que estoy gozosa, que a mí no me falta nada, negando nuestra gran necesidad que tenemos de los demás. Si tenemos un problema económico, tomamos otro préstamo o usamos las tarjetas de crédito, negando nuestra necesidad de estabilidad financiera. Ignoramos cuando nuestro cuerpo no se siente bien, negando nuestra necesidad de atención médica. Trabajamos hasta altas horas de la noche, negando nuestra necesidad de descanso. Nos matamos de hambre para llegar a esa talla pequeña de ropa, negándonos así el alimento. Nos mentimos a nosotras mismas diciéndonos: yo estoy bien, yo estoy mejor que nunca y no necesito ayuda. Sin darnos cuenta, le damos la espalda a Dios, a quien debimos haber acudido en nuestra necesidad, porque creemos que como Él somos autosuficientes. Nos hemos creído esa gran mentira. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Somos nosotras autosuficientes como lo es Dios? ¿Qué nos dice la Escritura sobre esto? Vamos hoy a
Juan capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Estoy segura que muchas de ustedes han escuchado estas palabras de Jesús hablando a sus discípulos, pero vamos a hablar un poquito sobre ellas hoy. No vamos a romper el texto como tal, sino que vamos a tomar ciertas palabras que Jesús habló aquí. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Voy a estar utilizando la versión, la traducción lenguaje actual, y dice la palabra del Señor así. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Mis queridas hermanas, nosotras no fuimos creadas para ser autosuficientes y tampoco es parte de nuestro diseño como nuevas criaturas en Cristo. Jesús se encuentra enseñándole a sus discípulos y les dice en el versículo número 4, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Jesús les fue bien claro a ellos y lo mismo nos dice a nosotras hoy. Él nos dice que para nuestra vida dar frutos debemos estar unidas a Él. Nosotras lo necesitamos. Creo que este ídolo de la autosuficiencia es la raíz de todos los demás ídolos. Este sentido de querer ser autosuficiente fue el engaño que Satanás utilizó para engañar a Eva en el huerto. Le hizo creer a ella que no necesitaba a Dios para ser feliz, que no necesitaba a Dios para las necesidades que ella tenía. Le dijo que ella podía ser su propio Dios. Ella podría suplir sus propias necesidades. Eso fue lo que la llevó a ella a pecar. El enemigo la engañó haciéndola pensar que ella tenía una necesidad que en realidad ella no tenía. Todas las necesidades que ella podía tener, Dios ya las había cubierto en la creación. Por esta razón, mis hermanas, cada vez que recurrimos a algo o a alguien que no sea Dios para satisfacer nuestras necesidades, no estamos diciendo con arrogancia y sutileza que sabemos mejor que Él lo que necesitamos. Eso fue lo mismo que hizo Eva y es lo mismo que el ser humano sigue haciendo hoy. Vemos en la palabra del Señor que Jesús le está diciendo a sus discípulos, saben que ustedes solos no pueden. Una rama sola no puede dar frutos. Y aunque nosotras tenemos un mundo alrededor de nosotros que nos grita todo el tiempo, tú puedes, tú tienes la capacidad, tú tienes el potencial, tú tienes lo que tú necesitas para ser esa excelente esposa, tú tienes lo que tú necesitas para tú retener a tu marido en tu casa, tú tienes lo que tú necesitas para ser esa madre excelente que tus hijos necesitan, tú tienes todos esos dones y talentos para sobrevivir
sobresalir en los ministerios de la iglesia. Aunque escuchamos todas esas mentiras, el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Fuera de mí, apartada de mí, nada puedes hacer. Esa es la verdad que yo quiero que te lleves hoy. Este ídolo de la autosuficiencia nos ha mentido tanto y nos ha hecho creer que nosotras podemos, y muchas veces por eso llegan nuestras frustraciones. ¿Por qué? Porque veo que yo, como una rama sola, termino secándome y sin dar ningún fruto. En ningún lugar de la Escritura vamos a encontrar que el Señor nos envíe a nosotras a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Mis hermanas, nosotras no podemos con nuestras propias capacidades hacer que todas las cosas funcionen para bien. Nosotras con nuestras propias fuerzas no podemos porque no somos autosuficientes. Eso es algo que solo le pertenece a Dios. Él es autosuficiente. Él no tiene necesidad de absolutamente nada. Sin embargo, nosotras tenemos necesidades. Y no solamente nosotras, sino que también nuestro Señor Jesús tuvo necesidades mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús mismo experimentó en su humanidad lo que era tener necesidades. El Jesús humano experimentó todas las necesidades humanas. Necesitó alimento, agua, aire, techo, ropa, calzado. Necesitó descanso. Necesitó la cercanía y el consuelo de sus discípulos. Necesitó el amor y el cuidado de su madre. Él nos dejó ejemplo de cómo responder a la tentación que surge de la necesidad. Porque sí, vamos a ser tentadas muchas veces a querer ser fuertes en nuestras propias fuerzas. Vamos a ser tentadas a querer resolverlo todo por nosotras mismas. Pero Jesús mismo nos deja ejemplo a nosotras de que Él, teniendo todo el poder, Él siendo autosuficiente, Él, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vemos este texto en Filipenses 2, 6 y 7. O sea, Jesús no dijo, como yo soy Dios, yo soy autosuficiente, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, Él se sometió a la voluntad del Padre y nos deja ese ejemplo a nosotras que somos humanas, que no somos autosuficientes. Nos deja el ejemplo de que nosotras, para poder vencer ese ídolo de la autosuficiencia, debemos de someternos a la voluntad del Padre. Mira esto, Jesús estando hambriento después de 40 días de ayuno, debilitado por su necesidad, Jesús no cedió a las ofertas de autonomía de Satanás, sino que se sometió a la voluntad y soberanía del Padre. Mis hermanas, nosotras debemos dejar de lado la idolatría de la autonomía. Solo Dios es suficiente. Él es el único que no tiene ninguna necesidad. Tú las tienes, yo las tengo, nuestro prójimo las tienes, pero dale gracias a Dios porque Él es autosuficiente, porque Él nos ha creado para que podamos depender de Él, quien es el único, óyelo bien, el único que puede satisfacernos y suplir todas nuestras necesidades. No creas la mentira de que tú por tus fuerzas puedes hacerlo todo, y esto lo hemos venido hablando, y por eso digo que creo que este ídolo de la autonomía, este ídolo de la autosuficiencia es el ídolo, es la raíz de todos los ídolos que vamos a estar hablando, porque de él nacen todas
las demás cosas. Quiero dejarte unas preguntas para que medites en ellas, para que reflexiones. Toma una libreta, escríbelas y contéstalas. Lleva tus contestaciones en oración delante del Señor. Te pregunto, ¿puedes pensar en formas en las que adoras a este ídolo? ¿De qué manera la autosuficiencia afecta tus relaciones o tu relación con Jesús? ¿Cómo te hace sentir la verdad de que no eres autosuficiente? ¿Te estresa o te da alivio? Te invito a que contestes estas preguntas y si deseas compartirlo conmigo, puedes escribirlo a través de nuestras redes sociales, a través de un mensaje privado o en el área de comentarios aquí abajo en el podcast. Quiero escuchar cómo Dios está tratando contigo a través de estos podcasts, a través de estos ídolos que estamos tocando. No somos autosuficientes. El Señor no nos manda a depender de nosotras, nos manda a estar unidos a Él, porque sin Él nada podemos hacer. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque una vez más tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos dejas saber que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos estar unidas a ese tronco que eres tú, ese tronco que está lleno de vida, que es como una fuente que nos imparte la vida a nosotros. Necesitamos, Señor, tanto vencer este pensamiento que se incrusta en nuestra mente y corazón diciéndonos todo el tiempo que nosotras podemos hacer todas las cosas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo todo. Que, Señor, cuando venga ese momento de tentación donde nos veamos tentadas a querer hacerlo todo por nuestras propias fuerzas, podamos acudir a ti sabiendo que tú eres el único que eres autosuficiente. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.